Imagina que estás sentado en tu sillón favorito un martes por la tarde. No es un día especial. Estás tomando tu café, mirando por la ventana, y de repente te llega el mensaje del banco con el depósito de tu pensión. Lo abres, ves el número, y por un segundo, solo un segundo, algo en tu pecho se aprieta. No es pánico, no es desesperación, es algo más silencioso que eso. Es la sensación de que ese número no va a alcanzar. Que el mes tiene más días que el dinero. Que algo, en algún momento, va a fallar. Y lo peor no es esa sensación. Lo peor es que nunca nadie te lo explicó. Nadie te sentó y te dijo, mira, cuando llegues a los 60, tu pensión va a ser esto, y esto es lo que va a costar vivir. Nadie, ni el gobierno, ni tu empleador, ni el banco. Todos sabían, y nadie dijo nada. Hoy yo sí te lo voy a decir, todo, sin filtros, sin miedo y sin venderte nada. Pero antes de darte la respuesta que llevas años buscando, necesito que entiendas por qué llegamos hasta aquí. Porque si no entiendes el origen, cualquier solución que te dé no va a servir de nada. Permíteme contarte algo que le pasó a un hombre que conozco bien. Se llama Roberto. Tiene 67 años. Trabajó durante 38 años en la misma empresa. Puntual, responsable, nunca faltó. Cuando se jubiló, sus compañeros le hicieron una pequeña fiesta en la oficina, le dieron un reloj de regalo y le dijeron, «Disfrútalo, te lo mereces». Y Roberto salió por esa puerta creyendo que el capítulo difícil había terminado, que lo que venía era el descanso que se había ganado con tanto esfuerzo. Los primeros meses fueron bonitos. Viajó un poco, arregló cosas en casa, pasó tiempo con los nietos. Pero al cuarto mes, sentado en la misma mesa donde siempre pagaba las cuentas, Roberto hizo algo que nunca había hecho antes. Sumó todo lo que gastaba al mes y lo comparó con lo que le llegaba de pensión. La diferencia lo dejó sin palabras. No era un gasto excesivo, no era un lujo, era simplemente vivir. La medicina que tomaba desde hacía 10 años, el alquiler o la cuota de la casa, la comida, el transporte, la factura del teléfono para hablar con sus hijos, cosas normales de todos los días, y su pensión cubría aproximadamente el 65% de eso. Roberto no había hecho nada mal. Había jugado con las reglas del juego, había trabajado toda su vida, y aún así, el sistema lo estaba dejando corto. ¿Por qué nadie le avisó? Esa es la pregunta que me hice cuando me enteré de su historia, y esa es la pregunta que me voy a tomar el tiempo de responder hoy, porque Roberto no es un caso raro. Roberto eres tú, o tu vecino, o tu hermano, o la persona que conoces en la iglesia que de repente ya no sale tanto porque los gastos están difíciles. Lo que le pasó a Roberto no fue un accidente, fue el resultado de un sistema que nunca fue diseñado para que te alcanzara. Y cuando entendí eso, cuando realmente lo entendí, dejé de sentirme culpable por mis propios números y empecé a hacer algo al respecto. Pero este problema no nació solo, tiene raíces, y cuando las ves claras, todo cambia. Hay algo que nadie te explica cuando eres joven y empiezas a trabajar. Te dicen que si cotizas toda tu vida, al final tendrás una pensión digna. Esa frase, pensión digna, suena segura, suena como un contrato, como una promesa del Estado que alguien firmó en tu nombre. El problema es que nadie te definió qué significa digna, porque digna, en el lenguaje del sistema, no significa lo mismo que digna en el lenguaje de la vida real. En el lenguaje del sistema, digna significa que recibirás un porcentaje de lo que ganabas, entre el 40% y el 70% dependiendo del país, los años cotizados y una serie de variables que ni los propios funcionarios saben explicar bien. Y tú, toda tu vida, viviste con el 100% de tu sueldo. Pagaste tu casa, tu coche, tus hijos, tus vacaciones, tus médicos, con el 100%. Nadie te preparó para vivir con la mitad. Pero hay algo más, algo que duele más que el porcentaje. Cuando tú empezaste a cotizar, hace 30 o 35 años, el costo de vivir era 1.
Y tu pensión fue calculada en función de esa realidad pasada. Pero el tiempo siguió. Los precios siguieron subiendo. La medicina se volvió más cara. Los servicios básicos aumentaron. Y tu pensión, en muchos casos, no siguió el mismo ritmo. Hay un fenómeno que los economistas llaman erosión del poder adquisitivo. Yo no lo voy a llamar así porque ese nombre no le dice nada a nadie. Yo lo llamo simplemente esto. El dinero que recibes vale menos cada año que pasa. No porque te quiten algo, sino porque todo cuesta más. Piensa en esto. Lo que podías comprar con 100 pesos hace 20 años, hoy necesitas 200 o 300 pesos para comprarlo. Eso es la inflación. Y si tu pensión no crece al mismo ritmo que la inflación, y en la mayoría de los países no crece, entonces cada año que pasa, tu pensión alcanza para menos. No para lo mismo, para menos. Pero aquí viene algo que pocas personas consideran y que cuando lo escuchas por primera vez duele de una manera particular. A los 60 años, si tienes buena salud, tienes potencialmente 25 o 30 años más de vida por delante. Eso no es un dato frío, eso es una realidad enorme. Significa que tu pensión no solo tiene que alcanzarte este mes, tiene que alcanzarte durante 3 décadas, con precios que van a seguir subiendo, con necesidades médicas que probablemente van a aumentar, con una vida que, si Dios quiere, todavía tiene mucho por recorrer. Y el sistema calculó tu pensión pensando en un promedio, no pensando en ti, no pensando en tu vida específica, en tu salud, en tus gastos reales, en cuántos años más vas a vivir. Te metió en una fórmula junto con millones de personas y sacó un número. Ese número es tu pensión. ¿Eso es justo? No. ¿Es la realidad? Sí. Y la única manera de protegerte de esa realidad es mirarla de frente, sin miedo, y entender qué puedes hacer con lo que tienes. Si esto que te estoy diciendo te resuena, escríbeme en los comentarios. Me gustaría saber si tú también has sentido alguna vez que los números no cuadran, que hay algo que no te contaron. Tu mensaje me ayuda a entender cómo puedo seguir ayudándote mejor. Ahora voy a decirte algo que quizás nunca has pensado así. El problema más grande de la pensión no es el monto. Es que la mayoría de las personas llega a los 60 años sin haber calculado nunca cuánto necesita realmente para vivir. Suena extraño, lo sé, pero piénsalo. Durante toda tu vida activa, tu sueldo llegaba y tú lo distribuías. A veces alcanzaba, a veces no, pero había un ingreso constante que marcaba el ritmo. Nunca necesitaste sentarte a calcular exactamente cuánto necesitas para vivir dignamente, porque el sueldo llegaba y te las arreglabas. Cuando llega la jubilación, ese mecanismo automático desaparece. Y de repente tienes que vivir con un ingreso fijo, más bajo que antes, sin haber hecho nunca ese cálculo. Y lo que encuentras cuando lo haces por primera vez puede ser muy incómodo. Permíteme darte un ejemplo concreto. Imagina que tu pensión es de $800 al mes. Parece razonable quizás, pero hagamos el ejercicio juntos. Alquiler o gastos de vivienda, $300. Alimentación básica para 2 personas, $200. Medicamentos y consultas médicas, $150. Servicios básicos, luz, agua, teléfono, internet para hablar con los hijos, $80. Transporte, $50. Ya estamos en $780 y no hemos incluido ropa, artículos de limpieza, una emergencia pequeña, un regalo de cumpleaños para un nieto o simplemente un café afuera una vez a la semana. No estoy hablando de lujos, estoy hablando de vivir, simplemente vivir. Y ese margen tan estrecho, o esa brecha cuando no alcanza, tiene consecuencias que van mucho más allá de lo financiero. Porque cuando el dinero no alcanza, lo primero que recortas no es el capricho. Lo primero que recortas es la consulta médica que ibas a posponer. Es la medicina que, igual un mes sin ella no pasa nada. Es la visita a los hijos porque el boleto de autobús está caro. Es la reunión con amigos porque ya no tienes para invitar ni para que te inviten cómodamente. Poco a poco, sin darte cuenta, la pensión insuficiente no solo afecta tu billetera, afecta tu salud,
afecta tus relaciones, afecta tu estado de ánimo. Y todo eso, combinado, termina siendo mucho más caro que cualquier gasto que habrías podido prever. Eso es lo que Roberto entendió al cuarto mes de jubilado, que la jubilación no era el final del esfuerzo, era el comienzo de una etapa para la que nadie lo había preparado. Y si ya estás sintiendo esa tensión en el pecho mientras me escuchas, lo que viene ahora es exactamente lo que necesitas escuchar. Entonces, ¿qué puedes hacer? No voy a darte una fórmula mágica, no la hay, pero sí hay 3 cosas concretas que puedes empezar a hacer o dejar de hacer que cambian el panorama de forma real y sin necesitar ser experto en finanzas. Lo primero es hacer el cálculo que nunca hiciste. Sé que suena simple, casi demasiado simple, pero la mayoría de las personas que conozco con más de 60 años nunca se ha sentado a hacer este ejercicio en serio. No con miedo, no a medias, sino con papel, lápiz y honestidad. ¿Cuánto entra? ¿Cuánto sale? ¿Y cuál es la diferencia real? Porque cuando sabes exactamente cuál es tu brecha, $50, $200, $400, deja de ser un miedo sin forma y se convierte en un problema con tamaño. Y los problemas con tamaño se pueden enfrentar. Los miedos sin forma, no. Cuando Roberto hizo ese cálculo, por primera vez en meses, se sintió menos angustiado. No porque los números hubieran mejorado, sino porque ya no estaba luchando contra una sombra. Estaba mirando algo real. Y lo real, aunque duela, siempre es manejable. Lo segundo es revisar tus gastos sin castigarte. Hay una diferencia enorme entre recortar con culpa y decidir con inteligencia. Cuando recortas con culpa, sientes que te estás quitando cosas que mereces. Cuando decides con inteligencia, estás eligiendo qué importa más. Son 2 movimientos completamente distintos, aunque a veces el resultado externo sea el mismo. Tal vez hay suscripciones que ya no usas. Tal vez hay gastos pequeños y repetidos que sumados son más grandes de lo que parecen. Tal vez hay formas de reducir ciertos costos sin reducir tu calidad de vida. Eso solo lo puedes ver cuando tienes los números delante. Y una vez que los tienes, el margen que encuentras, aunque sea pequeño, puede ser la diferencia entre llegar justo y no llegar. Lo tercero, y esto es lo que más personas pasan por alto, es hablar del tema. Con tu pareja, con tus hijos, con alguien de confianza. No para pedir ayuda ni para alarmar a nadie, sino porque el silencio alrededor del dinero en esta etapa de la vida es uno de los errores más costosos que existe. Hay familias que podrían reorganizarse de formas muy naturales y beneficiosas para todos si simplemente hubiera una conversación honesta. Hay hijos que asumen que sus padres están bien porque sus padres nunca dijeron lo contrario. Hay soluciones sencillas que nunca aparecen porque nadie habló. Y yo sé que hablar de dinero no es fácil. Sé que hay orgullo, sé que hay miedo a parecer débil o a preocupar a otros. Pero el silencio no protege a nadie. Solo retrasa el problema hasta que es más grande y más difícil de manejar. Hablar, con calma y con claridad, es un acto de valentía. Y en esta etapa de la vida la valentía silenciosa ya no alcanza. ¿Recuerdas la pregunta con la que empezamos? Esa sensación de que el número de tu pensión no va a alcanzar. Esa presión silenciosa en el pecho cuando ves el depósito y algo en ti sabe que el mes va a ser ajustado. La respuesta que te prometí no es que todo va a estar bien si haces las 3 cosas que te mencioné. No te voy a mentir con eso. La respuesta real es esta. Esa sensación que tienes no es señal de que fallaste, es señal de que el sistema falló contigo. Y la diferencia entre esas 2 cosas es enorme. Porque si el problema eres tú, no hay nada que hacer. Pero si el problema es un sistema que nunca te dio la información que necesitabas, entonces sí hay algo que hacer. Puedes informarte, puedes calcular, puedes tomar decisiones pequeñas pero reales. Puedes hablar, puedes protegerte. No con grandes movimientos, no con inversiones arriesgadas, no con soluciones que suenan bien en un vídeo pero no funcionan en la vida real. Con honestidad, con claridad, con pequeños pasos firmes. Eso es lo que Roberto aprendió.
Un año después de esa tarde en que los números lo dejaron sin palabras, su situación financiera no era radicalmente diferente, pero él sí era diferente. Sabía exactamente dónde estaba parado. Había tomado 3 decisiones pequeñas que habían cerrado parte de su brecha, y había tenido esa conversación difícil con sus hijos que llevaba meses postergando. Y esa conversación, me dijo, fue lo mejor que hizo en mucho tiempo. No porque sus hijos lo rescataran, sino porque dejó de cargar solo con algo que no tenía por qué cargar solo. El dinero después de los 60 no es solo dinero, es tranquilidad, es autonomía, es la diferencia entre depender de alguien y poder elegir. Y nadie merece llegar a esta etapa de la vida sin esa información. Si este video te ayudó a ver algo que antes no veías, suscríbete al canal. Aquí hablo de esto cada semana, sin lenguaje complicado, sin trucos, sin promesas vacías. Solo conversaciones honestas sobre cómo proteger lo que tanto te costó construir. Porque envejecer con tranquilidad es una forma de riqueza, y eso sí que nadie te lo puede quitar.